La semana pasada terminamos con la segunda etapa de nuestra serie que llamamos Kingdom Come. Es la serie que vamos a estar hablando durante los próximos 2 años. Es una serie donde estamos enfocándonos al discipulado. ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Es una persona que sigue a otra persona. Es un discípulo, ¿verdad? Y que quiere vivir su vida cómo esa persona la vive. En este caso, ¿quién es esa persona? Es Dios, es Jesús, ¿verdad? Jesús totalmente hombre, totalmente Dios. Él vino como hombre a mostrarnos cómo vivir y a vivir bajo su gobierno y bajo su reino. Entonces, hablamos de esta serie la semana pasada y en esta serie lo que estuvimos haciendo es, hemos estado aprendiendo a cómo cuidar nuestros corazones, porque nuestro corazón es esa tierra donde cae la semilla de Dios, la palabra de Dios, y esa palabra tiene que dar fruto. Y hemos aprendido que el problema de Kingdom Come, o el problema de nuestros corazones, es que muchas veces la tierra está llena de basura, está llena de espinos, está llena de situaciones que tienen que ser sanadas. A lo mejor falta de perdón, a lo mejor falta de amor, no sé lo que haya pasado en tu vida, pero Dios lo ve y Él quiere sanar tu corazón, preparar tu corazón para que caiga esa semilla y dé fruto. Y en esta forma vimos que hay distracciones o hay cosas que pueden distraernos para que o prevenir que esta semilla que cae en nuestros corazones den fruto. Y la semana pasada o el mes pasado hablamos que uno de esos problemas eran las distracciones, los problemas de la vida, ¿verdad? Y estar bajo falsos gobiernos que nos prometen muchas cosas pero que no entregan nada. Hoy estamos empezando, ¿verdad? Una serie basada en el Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos por todo el año. Va a estar increíble, va a estar padrísimo, no se lo pierdan, va a estar muy bien. Si de repente algo sucede en tu casa, que te tienes que salir, que tienes que ir, yo sé que emergencias suceden, lo puedes ver en línea, así que no te lo pierdas, no te desconectes, va a estar buenísimo. Y continuamos con nuestros grupos de comunidad con esto. Entonces vamos a empezar esta nueva serie que se llama el Unexpected King o el Rey Inesperado. Es una serie en Marcos y donde vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, cómo Marcos nos presenta este rey. Cuando hablamos acerca de Kingdom Come, hablamos acerca de esta iniciativa de cuidar nuestro corazón para que caiga una semilla que es la palabra del reino de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que entender en Marcos quién es ese rey y qué es lo que ese rey viene y qué espera de nosotros. Entonces es lo que vamos a estar hablando y hoy empezamos con esta nueva serie que se llama The Unexpected King, basado en el Evangelio de Marcos. Así que saquen sus Biblias, si traes tu Biblia, saca tu Biblia y ábrela en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 1. Y vamos a hablar de esto. Y quiero que tengan en su mente que los comienzos siempre definen todo, ¿verdad? Si tú empiezas algo bien, ¿cómo va a terminar? Bien, ¿verdad? Pero muchas veces empieza algo bien y no termina tan bien. Y también es válido porque la vida es la vida, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas, ese comienzo va a definir muchas cosas. Si tú conoces a una persona y el primer encuentro que tienes con esa persona es bueno, ¿verdad?, hay potencial de que esa persona se vuelva tu mejor amigo o que esa persona diga, wow, mira qué padre, y empezar a hacer una relación. Pero si empiezas incorrectamente a tener una relación incorrecta, esos problemas van ¿a qué? A detener que tu amistad crezca. Entonces el comienzo lo define todo. Y en el Evangelio de Marcos el comienzo lo va a definir todo. Versículo 1 de Marcos capítulo 1 dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos es un evangelio impresionante. A mí me encanta porque es un evangelio que va rápido. Cuando Marcos lo escribe, si tú lees el evangelio de Mateo, Lucas, Juan, son evangelios diferentes. De hecho, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios que son parecidos, son iguales, siguen los mismos ritmos, ¿verdad? Y Juan, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, vemos a Jesús desde una posición terrenal y Juan habla de Jesús desde una posición celestial. Es cómo ve el cielo a Jesús. Y aquí en Marcos, ¿verdad?, vemos a Jesús desde la tierra. Y de hecho, el punto principal de Marcos es demostrarnos o revelarnos a Jesús como el siervo empoderado, el siervo de Dios que vino no a ser servido, sino a servir. Y comienza de esta forma, comienza rápido. De hecho, Marcos no habla tanto, no dice tanto y mezcla mucho de las acciones con lo que está diciendo y recorta mucho de lo que dicen otros evangelios. ¿Por qué? Porque tiene un propósito muy claro. La manera en que Marcos está escrito es para revelarnos un
punto específico, que es que Cristo no vino a servir, vino a servir y no a ser servido. Y esa es la posición que nosotros tenemos que entender como discípulos de Dios, que tú y yo nacimos y Dios nos puso en esta tierra con un propósito, y ese propósito es imitarle, vivir nuestra vida como Él la vivió, tratar, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, ni vamos a ser perfectos, ni lo vamos a lograr, pero eso no significa que no vivamos de acuerdo al estándar que Cristo ha establecido. Entonces Dios nos llama ¿a qué? A podernos, ¿verdad?, verlo, para poder poner nuestra meta ahí y tratar y ser habilitados por Él y rendirnos delante de Él y ser sanados por Él para poder amar más, perdonar más. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que eres una persona que está teniendo una transformación en tu vida? Porque ya es más fácil perdonar, porque es más fácil amar a esas personas que son bien hígados, ¿verdad? Amar a esas personas que son como el hermano lija, ¿no? Que dice, ay, hijo, ¿cómo te quiero? Pero lejos, ¿verdad? Esas personas que dices, ya soy más tolerante, es porque Dios está haciendo algo. Entonces Marcos escribe de esta forma y es impresionante. Entonces cuando empieza el evangelio, en el versículo 1 dice, el comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No va por genealogías, no empieza con tantas cosas, Él va al grano. Y para nosotros hoy en día la palabra evangelio tiene un significado o una connotación espiritual, ¿verdad? Decimos, wow, esto es espiritual, es una frase que suena familiar porque yo he venido a la iglesia, o a lo mejor si tú vienes por primera vez y nunca has venido a la iglesia y dices, pues sí, pero evangelio, pues sí, me suena que mi abuelita o en la iglesia, los evangelios tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Y aún se nos hace cómoda, dices, ok, no hay nada de amenaza con eso, simplemente es, ¿verdad? Pero en el momento en que Marcos escribe este evangelio, los oyentes, acuérdense que la Biblia fue escrita para una audiencia específica, en un tiempo específico, que estaban pasando por problemas específicos, y Dios interviene a través de inspirar a los autores que escriben los libros de la Biblia, 66 libros, más de 40 autores a través de 1500 años. Dios los inspira, ¿para qué? Para que digan lo que tienen que decir de la forma que lo tienen que decir. Entonces, cuando Marcos empieza a escribir, dice el evangelio de Cristo, y para los primeros oyentes esta frase no sonaba cómoda en lo absoluto. De hecho, era una frase que sonaba fuerte, era una frase que sonaba peligrosa y aún subversiva. Era una frase que decían, wow, ¿qué está diciendo este cuate? Imagínense, estos brothers están ahí en Roma porque le escribe a los romanos, ¿verdad? A los cristianos romanos, y les está hablando y les dice, este es el evangelio de Jesucristo. Y es, ¿qué onda? A ver qué está pasando. Oye, esto me suena como que están buscando pleito, ¿verdad? Suena subversivo, fuerte, peligroso. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, cuando esto es escrito, la palabra evangelio no era un término religioso, era una palabra imperial, era una palabra que se usaba para anunciar el nacimiento de un nuevo emperador, de un nuevo salvador, de una victoria militar o el inicio de un nuevo orden. Cuando los emperadores nacían, decían el evangelio de César o el evangelio de todos estos Pompeyo o todos estos emperadores romanos. Y decían, hay un nuevo orden. Decir evangelio era asumir que algo nuevo estaba comenzando. Algo nuevo había comenzado, que estaba empezando un gobierno nuevo y que el mundo estaba a punto de cambiar. ¿Cuántos necesitan un cambio en su mundo hoy? Y no me refiero al mundo, ¿verdad? Porque dices, ay, José Luis, ¿cómo quieres que cambie el mundo si mira cómo estoy, si no puedo cambiar a mis hijos? ¿Verdad? No puedo cambiar mi vida, ¿verdad? Todos necesitamos un cambio en nuestro mundo. Y por eso cuando Marcos escribe el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, no está escribiendo una frase piadosa, bonita, rimbombante, simplemente para decir, ay, qué bonito, voy a empezar con algo súper padre. Acuérdense, Marcos está escribiendo al punto. Él tiene prisa. Él dice, yo quiero que esta gente entienda rápidamente lo que está pasando. Y también era la manera en que pensaban los romanos. Los romanos no eran de que se sentaran y les dieran cátedras. Los romanos eran personas que estaban pensando todo el tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y por eso el evangelio es escrito de esa forma, porque está dirigido a una audiencia específica. ¿Me van siguiendo?
Y es casi como somos nosotros hoy en día. Ay, no, José Luis, a mí dame los 5 puntos para ser mejor, dame los 5 puntos para ya no roncar, dame los 5 puntos para enflacar, dame los 5 puntos para sacar el six-pack y que se me quite la lonja. Son más de 5. Ay, sí, ¿no? ¿Ok? Y más de años. Ay, sí, ¿no? ¿Sí me explico? Y esto es lo que está haciendo Marcos, ¿verdad? No está escribiendo una frase piadosa, está haciendo una declaración, está diciendo, vean lo que está diciendo cuando empieza a hablar Marcos, está diciendo que Dios está haciendo algo decisivo en la historia. Cuando él dice el evangelio de Jesús, está diciendo, un nuevo gobierno ha entrado, algo decisivo va a pasar, Dios está interviniendo. Dios viene a intervenir. Y en ese tiempo, acuérdense, había habido 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 430 para ser precisos. Y Dios no ha hablado, el pueblo de Israel se ha quedado diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Las promesas que Dios nos ha hecho, porque Dios le hizo muchas promesas a su pueblo, ¿verdad? Como tú y yo hemos recibido muchas promesas de Dios en su palabra, pero ellos sentían como que, bueno, ¿y Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Qué va a suceder con nosotros? Ese es el ambiente. Y de repente Dios habla. Imagínense esto. Han esperado 430 años a que algo sucede y de repente alguien escribe el evangelio de Jesús y está diciendo, Dios ha intervenido. Dios está interviniendo. Viene un nuevo gobierno, viene un nuevo orden para tu vida. ¿Cuántos de ustedes no dirían, wow, esto está increíble? Yo necesito esto, yo quiero ese cambio en mi vida, en mi forma de perdonar, en mi forma de amar, en mi forma de tener paciencia, en mi carácter, en mi templanza. Necesito un nuevo gobierno porque yo no me puedo gobernar por mí mismo. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que está haciendo. Y sí, esto tenía una implicación política, social y personal, pero el punto de Marcos no es que nos enfoquemos en los problemas sociales o en los problemas políticos o en los problemas personales. Él quiere que nos enfoquemos en Dios. Pero incluye la palabra evangelio. Está redefiniendo lo que significa evangelio en la mente de la gente. ¿Me están siguiendo? Y tal vez cuando tú oyes evangelio dices, ay sí, pues Jesús, pero tal vez el significado de lo que es el evangelio o lo que es una buena nueva, porque la palabra evangelio significan buenas nuevas, a lo mejor dices, para mí una buena nueva es esto y aquello y aquello y aquello. Y Marcos viene y dice, no, esta es la buena nueva. Y ahorita lo vamos a explicar y ahorita lo vamos a ver. Y muchas veces, aunque tú tal vez lleves años escuchando el evangelio, tal vez tu concepto del evangelio no es el concepto que Dios quiere que tengas en tu mente. Por lo tanto, tú estás esperando recibir algo que no puedes recibir hasta que tu mente cambie. Amén. Y esto es lo que está haciendo Marcos. Está increíble, ¿verdad? Marcos no comienza hablando de Roma, comienza hablando de Dios, porque el evangelio no nace como respuesta a la necesidad humana. Dios no ve al mundo, Dios no ve tu vida y dice, ay, pobrecito, ay, pues voy a hacer algo porque ni cómo ayudarle. Dios no hace eso. Dios, el evangelio no es una respuesta a la necesidad humana. El evangelio es una iniciativa divina. Dios nos ve y dice, yo voy a hacer algo porque es mi decisión, es mi programa, es mi plan y lo voy a hacer. ¿Lo entendemos? Cuando tú y yo venimos a Cristo, Dios no hace algo en nuestras vidas porque te ve tronado o roto o deprimido o triste o atado en problemas. No, Dios no lo hace porque ve nuestra miseria, ¿verdad? Lo hace porque Él ya lo había planeado. Sí, en Génesis, ¿verdad? Nos dice que Dios vio y escuchó el clamor de su pueblo y descendió. Pero eso no significa que Dios ya no lo había planeado anteriormente. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? A lo mejor lo que Dios estaba esperando con el pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto era ver que ellos tuvieran una acción acerca de lo que les estaba pasando y entonces Dios intervino, porque eso es lo que vamos a ver en el evangelio de Marcos. Vemos un evangelio donde Dios nos habla, donde Dios dice, viene un nuevo orden, viene un nuevo gobierno, estoy interviniendo, estoy haciendo algo, pero necesito que así como yo estoy interviniendo, tú decidas responderme de la manera apropiada para que yo me mueva. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, no es el hombre buscando a Dios, es Dios viniendo a buscar al hombre. Emmanuel, Dios con
nosotros. Y cuando Dios anuncia la llegada de un rey, ¿verdad? Siempre hay una respuesta que espera. ¿Qué vas a hacer? Dios te va a hablar hoy. Dios te habla cada semana. Cuando tú lees la Biblia cada semana en tu casa, cuando tú oras, Dios te habla. La pregunta es, ¿qué haces con aquello que Dios te está diciendo? Dices, wow, qué bonito, o me tengo que poner las pilas, me tengo que rendir delante de Dios y le tengo que pedir a Dios que me ayude a hacer lo que me está pidiendo que haga. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Por eso, antes de que el rey aparezca públicamente, Marcos, ¿verdad? Antes de que el rey aparezca públicamente, antes de que Jesús entre en la escena, Marcos nos muestra algo esencial. Marcos nos dice que tenemos que hacer algo y nos muestra lo que Dios nos pide. ¿Qué es esto? Preparar el camino. Preparar el camino. Tenemos que entender y tener en mente, cuando estemos estudiando todo este año el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que Marcos no está escribiendo teología neutral. No está diciendo, ay, nomás para que sepan. No te está dando información nueva. Está llamando a un pueblo de Dios, está llamando al pueblo de Dios a decidir en dónde estará su lealtad. ¿En dónde estará su lealtad? Por eso es la urgencia de Marcos. ¿Dónde te vas a parar? ¿Con quién vas a estar? Porque si un reino nuevo está viniendo, un reino que viene a transformar la manera en que entiendes aún conceptos de la vida, si este reino que está viniendo va a estar compitiendo con el reino que ya estaba establecido, y Marcos nos escribe y nos dice, ¿con quién va a estar tu lealtad? Y Dios viniendo dice, espero tu respuesta, o estás aquí o estás acá. ¿Estás conmigo? Y la realidad es que todos nosotros nos encontramos con un pie aquí y un pie acá. ¿Y está mal? Sí está mal, pero no es el final del mundo, porque Dios sabe. Dios sabe dónde estamos y poco a poco nos va transformando progresivamente. No significa que Dios te cambie de un día para otro. Por eso muchas veces nos desanimamos como cristianos. Ay, es que la riegué aquí, pero yo quiero hacer esto. Dios sabe tu corazón. Dios sabe lo que quieres hacer. El problema es que muchas veces pensamos, o estoy con Dios o no estoy con Dios. Y sí, tiene razón, la Biblia nos predica eso. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él no compromete sus lealtades. Pero también Dios sabe quién eres, porque Jesús hizo carne y fue tentado en todas las áreas sin pecar. Pero Él sabe que nosotros somos pecadores y que no podemos vivir la vida que necesitamos vivir para salvarnos a nosotros mismos. Y sabe que el justo caerá 70 veces 7, pero de esa se va a levantar. Él lo sabe, y en esa sabiduría Él dice, yo te voy a llevar progresivamente, te voy a sacar de las tinieblas a la luz admirable. Pero eso dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va ¿qué? En aumento. No va de un día para otro, no es de noche y de día, va en aumento hasta que ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Tu senda, mi senda va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Pero sí, Dios nos dice, ¿dónde debe estar tu lealtad? En tu corazón, en tu mente, ¿dónde debe estar tu lealtad? ¿Va a estar con el gobierno antiguo o con el nuevo gobierno? Y vamos a aprender 5 cosas esta mañana acerca de este anuncio, de este nuevo gobierno, de este anuncio que nos da Marcos diciendo, este es el Evangelio de Cristo. Versículo 2 y 3 dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. ¿En quién? Profeta Isaías, yo estoy por enviar, ¿a quién? A mi mensajero delante de ti, el cual preparará. Wow, vean esto. Dios dice, viene un nuevo orden, un nuevo gobierno, he intervenido, pero hay algo que tienes que hacer, preparar el camino. Tienes que preparar el camino del Señor. Háganle sendas desiertas. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Un hombre que les va a decir, ¿sabes que has estado viviendo de esta forma? Estás tronado, estás sin esperanza, no tienes fe, tal vez te sientes pobre, te sientes lastimado y dices, de aquí acaba mi vida. No, Dios dice, consuelen a mi pueblo. Y entonces Él manda mensajeros que te dice, viene el nuevo gobierno, pero para que este gobierno se instituye en tu vida, tienes que preparar el camino. Por eso dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Está hablándole a Jesús. Voz del que grita, y ese es el mensajero, ¿es quién? Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor y háganle ¿qué?
sendas derechas. Marco comienza diciendo algo impresionante y muy claro. Nos dice lo que está ocurriendo no es improvisado. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Dice lo que está pasando, lo que le estoy diciendo no es algo improvisado que fue el plan B. No. Es algo que Dios ya había prometido con sus profetas. Dice, y sucedió como está escrito por el profeta Isaías, mucho antes de esos 400 años de silencio. Isaías se movió, Dios lo usó para llamar a su pueblo, al pueblo de Israel, a alinearse con lo que Dios quería que hicieran para que pudieran tener una vida abundante. Y el pueblo se descarriaba, no se descarriaba, y todos esos profetas se levantaron porque hubo reyes que no tomaron la decisión de seguir a Dios. Entonces Dios levanta a los profetas y les dice, acuérdense, si no hacen esto y no hacen aquello, les va a ir mal. Y eso es lo que está haciendo. Dice, sucedió como había dicho, como está escrito por el profeta Isaías. Estoy por mandar un mensajero, el cual les va a llamar ¿a qué? A preparar el camino. Este es el cumplimiento profético. Lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento, la consumación de la promesa profética que forma parte del plan redentor de Dios. ¿Ok? Dios nos crea de una forma, viene el pecado, nos rompe, nos trae la muerte y Dios dice, yo voy a traer restauración para ellos. Yo voy a traer perdón. Yo los voy a salvar de esa condición donde se encuentran, pero para que pase eso, ¿verdad? Yo tengo que intervenir en sus vidas. Mi gobierno va a intervenir. Voy a mandar a mi hijo y ese hijo va a consolarlos. ¿De quién está hablando? ¿A quién le va a preparar el camino? A ese rey que viene como siervo, ¿a qué? A sanarnos, a libertarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Ese rey. ¿Ok? Pero antes de que viniera ese rey, Dios tenía que mandar a alguien, Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que les dijeran, ahí viene el rey, preparen camino y sendas derechas. Entonces, esto que estamos viendo es el cumplimiento profético. Para Israel, imagínenselos. Ellos, o para el pueblo cristiano, los que iban a creer en Jesús, cuando leen este evangelio dicen, wow, esto es increíble. Esto es increíble, ¿por qué? Porque después de 400 años, después de estar en la condición donde yo estaba, sin esperanza, ahora puedo tener esperanza. ¿Por qué? Porque no solamente me están diciendo que viene un nuevo gobierno y un nuevo rey y un nuevo orden. No solamente me están diciendo esto, estoy viendo cómo esto que está sucediendo fue lo que dijo el profeta Isaías. Y eso nos debe dar gozo y paz y alegría. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo algo que dijo hace más de 100 años. 430 de silencio más eso. Un chorro de años. Y Dios lo hace ¿para qué? Para que entendamos que Dios es un Dios que guarda sus promesas y hace lo que dijo que iba a hacer. Y Dios te ha hablado a ti, Dios me ha hablado a mí a través de su palabra. Dios nos ha hablado y Él te dice hoy y nos dice hoy, ¿sabes qué? Yo soy un Dios que cumplo mis promesas. No desesperes, manada pequeña. ¿Están conmigo? Qué increíble, ¿no? Ahora, recuerden, Dios siempre está haciendo algo al decir las cosas de la manera que las dice. Dios no dice cosas simplemente porque no sabe cómo decirlas. Él las dice de cierta forma para hacer su voluntad, lo que Él quiere hacer. Y aquí inspira a Marcos. Acuérdense, la escritura es inspirada por Dios. Y Dios usó autores, pero Dios inspiró la escritura. ¿Qué significa inspirar? Escoger cada palabra, cada coma, cada tilde. La escoge Dios para ser comunicada. Obviamente usando el contexto histórico, ¿verdad?, de la persona que lo está escribiendo. Marcos es inspirado para escribir su evangelio y el Espíritu Santo lo lleva a anclar esta historia en el libro de Isaías. De hecho, este pasaje de preparar sendas, lo que han escuchado, estoy por mandar mi mensajero, estos pasajes son 3 pasajes combinados. De hecho, se está refiriendo a Éxodo 20, donde habla del mensajero que guía el camino, 23:20, perdón, Malaquías 3:1, donde dice que el mensajero que precede al Señor, Isaías 43, donde dice que hay una voz que clama en el desierto. Está combinando todos estos pasajes, pero dice, ¿se enfoca en quién? En Isaías. ¿Por qué se enfoca en Isaías? Y este es como un telón
teológico, ¿verdad? Un telón teológico. ¿A qué me refiero como un telón teológico? La teología es nuestra percepción de Dios. ¿Quién es Dios? Y esta es la forma en que tú lo vas a percibir. ¿Están conmigo? Es un marco de referencias, como esta alfombra. Me dice los límites. Si estás aquí, estás aquí, estás aquí. Pero acá sí lo puedes tener, pero no está dentro de lo que yo mando que hagas o digas. ¿Están conmigo? Entonces, lo que hace Marcos es, quiero que ellos tengan en mente un telón o un marco, ¿verdad?, de referencia de Isaías. Que cuando ellos lean mi evangelio, el evangelio de Marcos, estén pensando en Isaías. ¿Qué pasó en Isaías? Bueno, lo que pasa en Isaías es que hay un pueblo que está siendo derrotado, ¿verdad? Que está siendo amenazado, aún exiliado. Es un pueblo que está sufriendo, es un pueblo que está deprimido, es un pueblo que escuchó muchas promesas de Dios, pero al final del día hubo silencio, Dios dejó de hablar. El reino que Dios había levantado con David, después se divide, después de la muerte de Salomón, y se hace un desgarriate, y hay reyes buenos, y hay reyes malos, y en vez de hacer lo que Dios quería que hicieran estos pueblos están haciendo lo que ellos creen que es mejor, que es darle alegría a su cuerpo Macarena. ¿Están conmigo? Eso es lo que está pasando, es ese pueblo, pero a ese pueblo Dios le dice, consuelen a mi pueblo. Dios se levanta y le habla a sus mensajeros y les dice, vayan y consuelen a mi pueblo. ¿Y cuál es la consolación que les manda Dios? Un mensaje. Yo voy a levantar a una persona que va a gobernar con vara de hierro. Y su reino será eterno. Y será justo. ¿Qué está diciendo? Están viviendo de cierta forma, pero hay esperanza. Esto es increíble. Aparece un Dios que consuela a su pueblo, un Dios que promete regresar a ellos, porque Dios se había ido debido al pecado del pueblo, y por último, un Dios cuya presencia traerá salvación. ¿Por qué Marcos quiere que Isaías sea el marco de referencia o el telón teológico mío cuando leo su evangelio? ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en la misma condición. ¿Sí o no? ¿Estás como ese pueblo que ha perdido la esperanza? ¿Estás como ese pueblo que escucha? Ay, gracias. Que he escuchado. Sí, aquí, de hecho aquí. Ya está. Pues acá está. Gracias. Esto lo guardo para el baño. Ay, es cierto. Es que ya es fin de quincena. No, ¿verdad? Todavía no. Ya fin de quincena empieza a reciclar todo. Menos el papel de baño. ¡Ay, híjole! ¿Saben qué? Déjenme, me quito esto porque... Espérenme tantito, porque ya me estoy haciendo... A ver, brother, ayúdame. No quiero aquí desanimarlos con mis cuadros. A los que le están echando ganas al... Ay, gracias. ¡Ay, híjole! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? Ya son los 50. Ahora tengo frío. No, güey, es que está bien mojada. Ok, ¿están conmigo? Entonces somos ese pueblo. Ese pueblo, ¿verdad? Que Dios manda y dice, consuelen a mi pueblo. ¿Ok? ¿Lo estamos viendo? ¿Sí tiene sentido? Cuando leemos Marcos dice, tú eres ese pueblo, eres igualito, ¿verdad? Isaías estaba hablando en su libro acerca de un pueblo cansado, derrotado bajo el dominio extranjero, que se pregunta si su Dios los ha abandonado. Pero al mismo tiempo Isaías anuncia algo extraordinario, un Dios que consuela a su pueblo, como lo dice Isaías 41, un Dios que promete regresar a ellos y un Dios cuya presencia trae salvación. Y me encanta, porque Isaías 41 vemos a Dios diciendo, consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. Tú que muchas veces piensas que Dios no te pela y que no sabe que estás sufriendo y que estás deprimido y te sientes el peor de los peores. Ay, a mí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Tú que dices eso, Dios dice, Dios se dolió por ti. Dios se dolió por ti y le dijo a sus mensajeros, vayan y consuelen a mi pueblo. Díganles que yo vengo pronto. ¡Ay! ¿No les gusta eso? Díganles que yo vengo pronto, díganles que yo voy a cambiar las cosas, díganles que yo hago las cosas nuevas, díganles que yo estoy por ellos, no en contra de ellos. Amén. Entonces Dios les dice, yo voy, consuélenlos.
Señor, gracias por consolarme. Gracias, gracias, Señor. Isaías es un profeta en el exilio, pero también habla del exilio, pero también habla del regreso. Habla de la crisis, pero también habla de esperanza. Y a lo mejor te sientes exiliado hoy, pero ¿hay qué? Vas a regresar. A lo mejor te has separado, pero Dios te está trayendo de regreso porque Él terminará la buena obra que empezó en ti. A lo mejor te sientes en crisis, pero hay esperanza. Y lo podemos ver que Dios es un Dios que cumple sus promesas. A lo mejor, ¿verdad? Y en el centro de su mensaje hay una verdad poderosa. Dios viene a buscarte. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta eso? Chi, chi, chi. No es la chi, 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 le. Pura vida, pura vida. ¿Sí me explico? ¿No les gusta eso? Dios viene a buscarme. Yo no sé si eso no te hace sentir como Juan Camaney. Yo no sé si eso no te hace sentir como súper increíble. Perdón a todos los que no son mexicanos. Estoy hablando mexicano. Yo no sé. ¿Qué te hará tener esperanza? Yo no sé. Dios mismo viene a buscar a su pueblo y cuando Dios decide venir, hace un llamado. Prepara el camino, porque vengo. Prepara el camino, porque vengo. Y no está diciendo porque voy a venir, está diciendo porque vengo. Ya estoy aquí. Y el problema muchas veces es que impedimos que Dios obre en nuestras vidas porque el camino no está preparado. Y de eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos en este pasaje, del versículo 1 al 8. Prepara el camino y háganle sendas derechas. ¿Por qué preparar el camino? ¿Por qué Dios te dice preparar el camino? O sea, ¿por qué Dios no dice otra cosa? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú preparas el camino y enderezas las sendas, lo que estás haciendo es garantizarle el acceso al rey. Garantizarle. ¿Me explico? No estoy hablando acerca de para ver si el rey pasa. No. Lo que Dios me está diciendo es, yo vengo a consolarte, yo estoy mandando a este rey que va a cambiar todas las cosas, que va a traer esperanza. Yo te estoy mandando a este rey, pero tú tienes que preparar el camino, no para ver si pasa, sino para garantizar su acceso. En el contexto histórico, Dios lo está diciendo por una causa. En ese tiempo, cuando los reyes iban a visitar otras provincias u otros reinos, el pueblo tenía que preparar el camino, tenía que enderezar, nivelar los caminos para que el rey con todo su séquito pudiera entrar y hacer lo que venía a hacer. Quitaban los escombros, quitaban las piedras, ¿verdad? Nivelaban los caminos torcidos, reparaban tramos dañados, se eliminaban obstáculos peligrosos. Es como cuando vas a hacer una casa, tienes que nivelar el piso y no solamente nivelarlo, tienes que golpearlo, ¿verdad? Para que quede todo súper bien firme, para que cuando pongas el foundation, ¿verdad? Cuando pongas los cimientos, no se rompan y no se quiebren, ¿verdad? Que es lo que generalmente pasa con las casas. Aquí Dios está diciendo lo mismo. Prepárenme camino, hagan sendas derechas. Y esta palabra no era poesía, era un lenguaje de ingeniería real. Está diciendo, preparen el camino. ¿Para qué? Para que yo tenga acceso posible, directo y seguro para que llegue. La pregunta es, ¿cómo está el acceso para tu vida? ¿Qué piedras están ahí? ¿Qué está torcido? ¿Qué está roto? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que no has preparado el camino? Preparar el camino significaba hacer el acceso posible, directo. ¿Cuántos quieren que Dios los ayude rápido? Señor, yo te pido que me ayudes, pero ya. ¿Verdad que sí? Así somos. Conozco a mi gente. Y no importa si eres de Chile o de Nepal o de Costa Rica. Ahí está, ya casi. Ya me está echando ojos de pistola. No importa, todos somos así porque somos humanos rotos. Humanos rotos, humanos rotos. Isaías toma esta imagen y la aplica al corazón del pueblo. ¿Sabes cuál es el problema? No se trata de nivelar un piso físico, se trata de nivelar el piso y la tierra de tu corazón. Garantizarle acceso. Que cuando nos hable digamos, híjole Señor, lo que me dijiste hoy me pegó como patada de mula. Tú bien gacho, te pasaste, pero aquí está el acceso. Haz lo que quieras hacer. Señor, Jesús, hasta Jesús lo hizo como hombre, ¿no? Señor, si puede pasar esta copa, está chido, pero si no, pues me la echo, pero... ¿Sí me explico?
Es impresionante. Hacer sendas derechas implica exactamente lo mismo. Enderezar lo que está torcido en tu corazón. Quitar lo que estorba en tu corazón. A lo mejor es falta de perdón. A lo mejor es rencor, odio. Corregir lo que te desvía, los deseos y las pasiones, los deseos de la carne. Y es crucial que entendamos algo. Isaías no está hablando de perfección. Está hablando de alineación. ¿Sí me explico? Dios no está esperando que seas perfecto. Nadie es perfecto. No somos perfectos. Hasta que venga Él en la segunda venida nos va a dar y nos va a hacer perfectos. Va a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones y ya vamos a librarnos de todas las cosas. Te van a poder decir cosas sin que te ofendes. Ya no va a ser la generación de cristalito. Está hablando de alineación, de esa disposición del corazón para garantizarle el acceso. ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos quieren tener esa disposición en el corazón? Un corazón preparado no es un corazón sin luchas. Un corazón preparado, con la tierra preparada, no es un corazón sin problemas. Es un corazón orientado correctamente hacia Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y entendamos algo, no nos preparamos para convencer a Dios para que venga. Porque muchas veces caemos en nuestra vida cristiana, y yo caí muchos años en esa idea. Me voy a portar bien para que Dios me ame. Me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Me voy a portar bien para que Dios esté conmigo. Me voy a portar bien. Dios decidió por estar contigo a pesar de cómo eres. A pesar de ser chilango. A pesar de ser de Chihuahua. Con tu hebillota para hacer la discada. Dios dijo, ¿cómo de la discada y con ellos? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí me explicó? No nos preparamos para convencer a Dios de que venga. Nos preparamos porque Dios ya decidió venir. ¡Ay! ¡Ay, qué chido está eso! Amén. Dios ya lo decidió, yo me preparo. ¡Ay, Señor, ya vienes! A ver, déjame, pongo perfumito, me pongo esto, me pongo... que me vea guapo. Que me vea bien, porque ya viene, el rey viene, el rey viene. Y cuando el rey anuncia su regreso, la única pregunta es, ¿está el camino listo para recibirlo? Número 2, lo primero que aprendimos en este tiempo es preparar el camino del corazón. Es lo primero. ¿Qué tengo que hacer? Di conmigo, preparar el camino de mi corazón. Número 2, entender que todo comienza en el desierto. Vamos a ver versículo 4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿El qué? El bautizo de arrepentimiento para perdonar los pecados. Ahora, ¿qué quiero que veamos aquí? De nuevo, un cumplimiento de promesa. De nuevo, si se fijan en el tema, cuando tú lees la Biblia tienes que darte cuenta de los temas que son persistentes a través de los versículos, a través de la Escritura. Y aquí una vez más vemos ¿qué? Cumplimiento. Como dice, como fue escrito por Isaías, que es cumplimiento. Y ahora que está diciendo, así se presentó Juan. ¿Qué estamos viendo? Cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios dijo, enviaré mi mensajero para consolar a mi pueblo. ¿Y ahora quién vemos? A Juan. ¿Qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino, enseñándole a la gente a preparar el camino. ¿Cómo se prepara el camino? Muy fácilmente. ¿Qué bautizaba? ¿El bautizo de qué? Di conmigo, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar de hacer aquello que te desalinea de Dios y volverte y hacer aquello que te alinea con Dios. Es dar vuelta, no 360 grados, sino 180 grados para darle la espalda a aquello que no se alinea con Dios y alinearte con Dios. ¿Tiene sentido? Vemos otra vez este tema, cumplimiento. Nos dice, Juan no está apareciendo aquí por accidente. Juan no es un personaje aislado. Es el cumplimiento directo de Dios que prometió en el versículo 2 y 3 que acabamos de leer. Y es el cumplimiento de lo que dijo Isaías, Éxodo y Malaquías. ¿Lo vemos? En su tiempo. ¿Cuándo? ¿Por qué Dios no lo hizo rápido? Porque Dios tiene su tiempo. Amén. Y Dios tiene su tiempo para ti
y para mí. Es Juan, es esa voz en el desierto, ese mensajero que prepara el camino para el Señor. Como Juan, con Juan, Marcos nos está diciendo algo muy claro. El plan de redención de Dios ha entrado en un momento decisivo. ¿Entienden eso? Dice, en este momento está pasando algo decisivo, algo crucial, algo que va a hacer un parteaguas en tu vida. Es lo que está diciendo aquí Juan. Perdón, Marcos, al mencionar a Juan. Está diciendo, ¿sabes qué? En ese momento, cuando Juan empezó a hablar, cuando Juan empezó a llamar al pueblo al arrepentimiento, es porque ya era un momento decisivo, porque el rey ya venía. ¿No les gusta eso? Y luego vemos en Juan, capítulo 1, versículo 29, que Juan está bautizándolos, ¿verdad? Que es lo que nos dice Marcos, porque Marcos es más conciso, tiene más prisa, va más apretado, ¿verdad? Y Juan dice, ¡he aquí el Cordero de Dios! ¿Se acuerdan? Está predicando a la gente, arrepiéntanse, chavos, arrepiéntanse, chavas, ya arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse, acuérdense lo que dice el Señor, ¿verdad? Si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti y sanaré tu tierra. ¿Y qué dice? Él es. Yo he estado preparando el camino a través de llamarte al arrepentimiento para que lo recibas. Uy, está bien chido, ¿verdad? Está bien cañón. Está bien cañoncísimo, ¿verdad? Dios está actuando. Y lo que está haciéndolo exactamente como lo había prometido. Una vez más, consistencia, cumplimiento de promesa. Hay promesas que Dios te ha hecho en tu vida. Levanta tu mano si Dios te ha hecho promesas. Si tú no te has dado cuenta que Dios te ha hecho promesas porque no lees la Biblia, pero Dios te ha dado promesas, así que levántalas porque tienes promesas. Levanten todos sus manitas. ¿Ok? Dios te ha dado promesas. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Amén. Amén, amén. Ahora vean esto, no solamente es a quién está enviando, está hablando en dónde lo está haciendo. Para Marcos no solo nos dice qué es lo que Dios está haciendo, también nos dice dónde lo está haciendo. ¿En dónde apareció Juan? Di conmigo, en el desierto. En el desierto. Y esto debería llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque una vez más Dios está haciendo algo con lo que está diciendo. Nos debe de llamar la atención porque si tú y yo tuviéramos planeado la llegada del Mesías, no lo haríamos en el desierto, lo haríamos en Jerusalén, ¿verdad? Lo haríamos en Nueva York, lo haríamos en un lugar donde hay mucha gente, donde todo el mundo lo pueda ver. Pero Dios no escoge esos lugares donde hay influencers y selfies y TikTok. Imagínate Juan, ¿no? ¡Ahí viene! Con el TikTok. ¡Ay, ese es él que les dije ese! ¿No? ¡Es ese! No, lo hace en el desierto, ¿verdad? Si tú quisieras promoverlo, lo harías con líderes religiosos en Jerusalén, con reconocimiento, líderes con estructura, con plataformas, con dinero. Pero Dios no comienza ahí, Dios comienza en el desierto. ¿Por qué el desierto? Porque en el desierto, ¿verdad? El desierto no es solamente un lugar físico o geográfico, es un espacio teológico. Es un espacio teológico. ¿A qué me refiero con esto? Es un espacio... Santo Dios, es un espacio, ya me están callando, dicen, ya cállate, ya terminamos. Es un espacio teológico donde Dios te revela claramente quién es Él. ¿La teología qué es? Mi concepción de Dios. Tu concepción de Dios puede ser una que te enseñó tu abuelita o tu abuelito. La concepción de Dios no depende de lo que dijo tu abuelita, es lo que Él dice que es. Entonces, en el desierto se te desarrolla un espacio ¿qué? Una teología, es un espacio teológico donde Dios corrige ideas que eran incorrectas. ¿Están conmigo? El desierto representa un lugar donde se desvanecen las falsas seguridades. Ya no tienes nada en qué sentirte seguro. Estás en el desierto, no hay nada. Es un lugar donde hay distracciones suficientes para evitar la voz de Dios, ¿verdad? Donde no hay distracciones suficientes para evitar la voz de Dios. Es un lugar donde las lealtades quedan expuestas. Ahí cuando nos está yendo mal es cuando nos sale el cobre. Mientras nos vaya bien todo es bonito y queremos a Dios y alabamos a Dios. Pero nos empieza a ir a mal y le volvemos la espalda a Dios y culpamos a Dios de que no nos escucha. ¿Verdad? Vean la tentación de Jesús.
Satanás quería que Jesús mudara su lealtad de Dios a él. Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Y aquí Marcos hace algo muy importante. Aunque Juan vivía en el desierto, las multitudes salían de Judea, de Jerusalén, para ir a buscarlo ahí. La gente venía caminando al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto significa que el desierto no describe dónde vivían. Vean, esto está bien padre. Las multitudes salían de Judea y Jerusalén para buscarlo ahí. ¿A quién? A Juan. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el desierto no describe dónde vivían, describe hacia dónde estaban dispuestos a moverse. Dice, ok, ¿quieres recibir al rey? Tú tienes que venir, tienes que salir de esos lugares de comodidad, tienes que salir de esas falsas seguridades, tienes que salir de tu templo, tienes que salir de tu casa, tienes que salir de todos esos lugares donde tú estás gobernado por el propio gobierno que te has permitido que te gobierne. Y tienes que salir de ahí para venir al rey. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Esto es lo que significaba. Tenemos que entender que el movimiento hacia el desierto es intencional, no es accidental, no es un castigo. Cuando te va mal, cuando tienes pruebas, cuando tienes situaciones en la vida, no es que Dios te esté castigando. Dios está preparándote. Y te lleva a decir, híjole, Señor, perdóname porque siempre hago esto, siempre hago aquello, y me arrepiento, perdóname porque yo he pensado que tal vez las buenas nuevas no eran simplemente que me dieras una casa o que me dieras un coche o que me dieras la promoción en mi negocio. No, eso no es buena nueva. Las buenas nuevas es que tú me viste roto y decidiste venir a salvarme y a darme vida eterna y vida en abundancia. Esas son las buenas nuevas, que el Dios que es santo decidió venir a los que son pecadores y sucios para salvar. Esas son las buenas nuevas que yo puedo tener y ser movido de desesperanza a esperanza. Esas son las buenas nuevas. Y perdóname porque yo he creído que las buenas nuevas se veían de esta forma y van completamente en contra de cómo tú ves lo que es vivir abundantemente. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. El desierto no es castigo, es preparación. Es el espacio donde Dios prepara el corazón para recibir al rey que está por llegar. Versículo 4 y 5. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautizo del arrepentimiento para el perdón ¿de qué? De pecados. Toda la gente de la región de Judea y de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el Jordán. Aquí hay un proceso intencional. Dios promete algo, Dios envía a su mensajero, Dios prepara el corazón del pueblo y todo apunta a un momento específico, la llegada del rey. ¿Cómo yo garantizo el acceso a ese rey? ¿Cómo yo corrijo las cosas? Arrepintiéndome. ¿Te explico? Me arrepiento, Señor, me arrepiento de estas cosas, me arrepiento de esto. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio mi lealtad. Ya no va a estar aquí, va a estar acá. Va a estar contigo, con ese rey nuevo. Cambio mi lealtad. No se trata solo de dejar lo incorrecto, sino de realinear el corazón bajo un nuevo gobierno. Amén. Eso es arrepentimiento. Es un arrepentimiento profundo, no superficial, donde a través del arrepentimiento, ¿verdad? Cambias, me arrepiento de tener mis lealtades mal colocadas. Me arrepiento de tener un corazón dividido. Te dejo ser mi rey en esta área, pero no en esta área. Señor, me arrepiento de tener un corazón dividido, ¿verdad? O una fe sin señorío. Me arrepiento de creer en ti, pero sin hacerte Señor de mí. Porque así habemos muchos. Creemos en Él para las cosas buenas, pero no creemos en Él cuando nos dice, perdona, ama. Ve y predica. ¿Están conmigo? Jesús no está preparando al pueblo para recibir ayuda. Prepara al pueblo para rendirse delante del trono. Y muchas veces pensamos que el cristianismo es venir delante de Dios simplemente para que nos ayude y nos saque de nuestros problemas. Eso no es el evangelio. El evangelio es ver a Jesús preparando mi corazón para que Él se siente en el trono de mi corazón. Eso es arrepentirme, entender cuáles son las buenas nuevas. No es prosperar más, no es sufrir menos, no es lograr más. Se siente bonito y Dios no tiene en contra, Dios no está en contra de eso.
Tampoco quiero que pienses lo contrario. No, Dios no está en contra de prosperar más, de que prosperes. Dios no está en contra de que sufras menos. No, claro, si yo empiezo a obedecer a Dios y empiezo a hacer cosas correctas y no me meto en lugares donde no me tengo que meter, voy a sufrir menos. Es un no-brainer, ¿verdad? Dios no quiere que dejes de lograr cosas. No. El problema es cuando tú sustituyes lo que es bueno con eso. Porque tu mente entonces ya no entiende lo que Dios te formó y de la manera en que Dios te formó para ver las cosas correctamente. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Las buenas nuevas son estas. Dios vino a rescatarnos, a reconciliarnos con Él y a gobernarnos. Yo necesito ser gobernado, yo no sé tú, pero yo por mí mismo soy resonso. ¿Verdad que tú también? ¿No necesitas que te gobiernen? Luego dice, yo me gobierno solo. Ajá, ¿sí ve cómo te ha ido? Wow. Y después de esto vimos el desierto, el arrepentimiento y la confesión. ¿A qué nos lleva? Marcos cambia la narrativa y nos muestra cómo Juan es el modelo. Él está viviendo en el desierto. Él entiende lo que son las buenas nuevas. Él está dando su vida. Él está dispuesto a vivir en el desierto, no solamente ir al desierto. Y a verlo con buenos ojos. Y ven el versículo 6 y 7 para terminar. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas de miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatarle las correas de las sandalias. Marcos mueve el enfoque de la gente hacia el mensajero, porque quiere que veamos algo. Dios quiere que veamos algo en el mensajero. Hasta este momento ya vimos a un pueblo que responde, corazones que se preparan y un arrepentimiento. Pero Marcos quiere que observemos al mensajero. Y lo primero que nos muestra no es su carisma, ni su impacto, ni el tamaño de las multitudes. Nos muestra la postura que ha tomado Juan. Y la postura de Juan es: no me vean a mí, véanlo a él. Cuando tú empiezas a ver una transformación en tu vida, ¿sabes cuál va a ser uno de los frutos? Que lleves a otras personas a Cristo. Que les digas: ¿sabes qué? No soy yo, es Él. Ahora puedo amar, ahora puedo perdonar, ahora puedo soltar, ahora puedo servir, ahora puedo ser mejor. No por mí, no por mi fuerza, por Él. Eso es lo que está haciendo Juan. Dice: después de mí viene alguien que yo ni siquiera le puedo desatar las correas. Y Juan, vean que Juan tiene influencia. Juan tiene autoridad espiritual. Juan tiene poder, tiene multitudes siguiéndolo. Tenía sus discípulos, ¿no? Pero hay algo que Juan hace. No se queda con la posición principal de la escena. Él se humilla. Él no es el centro, no es el protagonista. Él sobre todo sabe que él no es el rey. ¡Qué increíble! Él dice: ¿sabes qué? Yo puedo bautizarte con agua, pero vendrá uno que te bautizará con el Espíritu Santo. Esto está increíble. Juan sabe exactamente quién es y quién no es. Y ese es un gran problema como cristianos. Pensamos que podemos ser algo que no podemos ser. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes salvar a tu familia por ti mismo. Tú no puedes salvar tu matrimonio por ti mismo. Necesitas a Cristo. Juan tiene claro quién es y quién no es. Cuando Juan dice: yo no soy ni digno de desatarle las sandalias. Esa era la posición del esclavo más bajo de una familia. Dice: yo no, ni soy digno de hacer eso. Y esto no es falsa humildad, es claridad espiritual. Él tiene claro. Tenemos que entender que Juan no se estaba subestimando o haciéndose menos, o decir: ay, no soy nada, como muchas veces decimos. Simplemente está viendo a Jesús con claridad. Dice: Él es el que puede hacerlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y al final, Dios nos habla de una limpieza. Juan lo dice, versículo 8: los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Hay un contraste que Dios quiere que haga. Marcos cierra este pasaje con un contraste sencillo, pero profundamente revelador.
Juan dice, yo bautizo con agua, pero Él te bautizará con el Espíritu Santo. Y esto no es solo una diferencia de métodos, es una diferencia de autoridad. ¡Wow! El agua puede limpiarte por fuera, pero el Espíritu te transforma por dentro. ¿Cuál es el fruto que Cristo nos llama a producir en Mateo 13, que hemos estado hablando del Kingdom Come? ¿Cuál es ese fruto? Transformación interna, multiplicación externa. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Sabes quién es aquel? ¿Quién es aquel que va a transformar tu corazón? Que va a renovar tu corazón, quien va a limpiarte internamente, se llama Jesús. Juan puede señalar el camino. Juan puede llamar al arrepentimiento. Juan puede preparar el corazón, pero solamente Jesús puede cambiar. Eso es lo que está diciendo. Tiene claridad espiritual. El rey inesperado. Nadie esperaba que viniera un rey así. No es un rey que vino a mejorar tu versión actual. Es un rey que vino a redimir lo que se ha roto en tu corazón, para hacerte como Él te hizo desde el principio, hacer todas las cosas nuevas.